Unidad de trabajo 1. Condiciones de trabajo y seguridad. En esta primera unidad de trabajo, de la parte de prevención de riesgos laborales, vamos a ver una serie de conceptos introductorios que luego vamos a utilizar en el resto de unidades didácticas. Aparte de estos conceptos, vamos a ver los distintos riesgos y condiciones de trabajo, los daños a la salud del trabajador ocasionados a consecuencia del trabajo, las obligaciones y los derechos tanto del empresario y del trabajador en esta materia y las responsabilidades en que incurren ante el incumplimiento de estas obligaciones y por último los principales organismos en esta materia así como la normativa básica reguladora. Apartado 1. Trabajo y salud. Aquí vamos a ver la definición de trabajo, de salud y la interacción que tiene el trabajo en la salud. Entendemos por trabajo toda la actividad que realiza el individuo para satisfacer sus necesidades, tanto sus necesidades básicas como sus necesidades de realización personal y profesional. Salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar tanto físico como mental y social. Y por último, la interacción que tiene el trabajo en la salud es por un lado positiva, ya que el trabajador percibe un salario y tiene un reconocimiento personal y profesional, y por otro lado tiene unos efectos negativos como pueden ser todos los derivados de la materia de seguridad y salud. Vamos a realizar una serie de definiciones en materia de seguridad y salud que son importantes porque se van a repetir en el resto de unidades didácticas. Prevención. Se entienden por prevención todas las medidas que se adoptan en cualquiera de las fases de la actividad de la empresa con el objetivo de evitar o disminuir, si no se pueden evitar, los riesgos laborales. ¿Qué es riesgo laboral? Pues la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. ¿Cuándo este riesgo laboral es grave e inminente? Pues cuando es probable que ocurra en un futuro inmediato y que pueda ocasionar un daño grave en la salud del trabajador. ¿Cuáles son los daños derivados del trabajo? Pues cualquier enfermedad, patología o lesión que sufre el trabajador a consecuencia del trabajo. ¿Y qué es un equipo de trabajo? Pues cualquier máquina, aparato, instrumento, herramienta, instalación que se utilice en el trabajo. Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos. Aquellos que en ausencia de medidas preventivas pueden originar un riesgo para la salud y seguridad del trabajador. El siguiente concepto sería el de equipo de protección individual, lo que conocemos como EPI, que es cualquier equipo que puede ser llevado o puede sujetar el trabajador y le protege de uno o varios riesgos, así como cualquier accesorio o complemento. Como ejemplo podríamos poner un casco, unos guantes, una mascarilla. Y por último, el último concepto sería el de condición de trabajo, que es cualquier característica que puede generar un riesgo en la salud del trabajador. Y estas condiciones del trabajo las vamos a dividir en 4 grupos. En primer lugar serían los relacionados con la seguridad en el trabajo, que estarían incluidos todos los locales, instalaciones, equipos, herramientas. En segundo lugar, serían los factores medioambientales que pueden causar un daño en la salud, que están presentes en el medio ambiente de trabajo. Distinguiremos entre agentes físicos, químicos y biológicos. En tercer lugar, todos los procedimientos que se van a utilizar con estos agentes. Y por último, cualquier otro factor que pueda causar un riesgo en la salud del trabajador, como la organización y ordenación del trabajo. En este apartado vamos a ver los factores de riesgo en relación con las condiciones de trabajo que hemos mencionado. En primer lugar, incluiríamos los factores de riesgo relacionados con la seguridad. Aquí se incluirían todos los elementos materiales y estructurales del lugar del trabajo que puedan causar un daño en la salud del trabajador, la propia estructura del edificio o del local donde trabaja el trabajador, las instalaciones que hay en él, los equipos y las herramientas. Como ejemplo, podemos poner una caída por una escalera
o un contacto eléctrico. En segundo lugar, estarían los factores de riesgo medioambientales, que son los que están relacionados con los distintos agentes presentes en el medio ambiente de trabajo, que como hemos comentado pueden ser físicos, químicos o biológicos. Un ejemplo de factor de riesgo que podríamos incluir en este apartado sería el ruido, la inhalación de humo, el contagio por una bacteria, etc. El tercer factor de riesgo que podemos analizar serían los riesgos ergonómicos, que son los que están relacionados con las exigencias tanto físicas como mentales del trabajo y que pueden provocar, si las exigencias son físicas, una carga física, fatiga física, y si son mentales, carga mental, fatiga mental. Como ejemplo, en este apartado podríamos incluir una postura forzada, una manipulación manual de cargas, el que se requiera una excesiva atención en la tarea, etc. Y el último grupo de factores de riesgo serían los factores psicosociales, que son los que están relacionados con la organización del trabajo y con las relaciones humanas. Como ejemplo podríamos incluir las consecuencias o el riesgo que tiene la realización de un trabajo nocturno o a turnos, de un trabajo monótono o una inadecuada estilo de dirección. Dentro de los daños profesionales vamos a ver el concepto de accidente laboral. Entendemos por accidente laboral la lesión corporal que sufre el trabajador con motivo o a consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena. Es muy importante la característica de la causalidad entre el trabajo y el accidente. Por tanto, quedan excluidos de esta definición aquellos accidentes que se han causado por dolo o imprudencia del trabajador, por ejemplo, el no haberse puesto un EPI que era obligación que llevara para realizar su trabajo o cuando se han producido por fuerza mayor extraña al trabajo. ¿Qué situaciones se consideran accidentes de trabajo? En primer lugar, se considera accidente de trabajo el accidente in itinere, que es el que sufra el trabajador cuando va o viene del trabajo. Este accidente, para que se considere in itinere, tiene que realizarse en el trayecto habitual que realiza el trabajador del trabajo a casa o viceversa y sin romper la trayectoria habitual. Otros accidentes que también se consideran laborales son aquellos que sufre el trabajador cuando está cumpliendo órdenes del empresario, cuando lo hace para el buen funcionamiento de la empresa, cuando está realizando labores de representación de los trabajadores o actos de salvamento. Y, muy curioso, se consideran accidentes aquellas enfermedades profesionales que no están incluidas dentro de la ley como enfermedades profesionales. Quedan amparadas con una protección especial y se les considera accidentes laborales. El siguiente daño profesional que vamos a analizar es la enfermedad profesional. ¿Cómo definimos la enfermedad profesional? Pues la podemos definir como un deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador que está expuesto a situaciones adversas derivadas del medio ambiente de trabajo. Esta es la principal diferencia con respecto a la enfermedad profesional y el accidente laboral, ya que la enfermedad profesional supone un deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador y el accidente es un suceso brusco e inesperado. Por tanto, desde el punto de vista legal, vamos a considerar enfermedad profesional aquellas que están relacionadas en la ley y que se dan en las actividades que dicen las normas por los agentes que se recogen. Los factores que van a determinar la aparición de alguna enfermedad profesional recogida en los 6 grupos de la ley que establece las enfermedades profesionales van a ser el tiempo de exposición,
la dosis del contaminante que está presente en el medio ambiente de trabajo, el efecto de la exposición a varios contaminantes a la vez y, por último, las características personales del trabajador. Además del accidente laboral y de la enfermedad profesional, pueden concurrir otro tipo de daños profesionales en la salud del trabajador. En primer lugar, tenemos la fatiga, que consiste en una disminución de la capacidad del trabajador como consecuencia del trabajo. Hay dos tipos de fatiga: la fatiga física, que se produce cuando hay un exceso de carga física en el trabajo, como por ejemplo debido a esfuerzos extraordinarios o movimientos inadecuados, y la fatiga mental, que se produce cuando existe un exceso de carga mental en el trabajo, como por ejemplo cuando hay un exceso de exigencia en la información o en la tarea que realiza el trabajador. En segundo lugar, está el envejecimiento prematuro, que es una aceleración del envejecimiento fisiológico que sufre el trabajador, que es debido a una acumulación de la fatiga crónica. Esto puede ser debido tanto a causas físicas como a causas mentales. Y en tercer lugar estaría la insatisfacción laboral, que es cuando la percepción que el trabajador tiene de su trabajo no concuerda con las expectativas que tenía. Las características del trabajador y las del puesto de trabajo, como puede ser estabilidad en el empleo, tipo de trabajo, relaciones sociales, son una serie de factores que pueden producir este daño profesional. Otros daños profesionales que pueden concurrir en la salud del trabajador son el estrés, que es la situación en la que el trabajador se ve desbordado e incapaz de asumir todas las tareas que tiene en el trabajo y además aprecia que las consecuencias de su fracaso pueden tener unas repercusiones graves a nivel laboral. En segundo lugar estaría el burnout o síndrome del trabajador quemado, que aparece cuando el trabajador ve defraudadas todas sus expectativas laborales y se ve imposibilitado para poner en práctica cualquier idea en el trabajo. Y por último estaría el acoso laboral o mobbing, que es cuando se ejerce de manera sistemática y prolongada en el tiempo violencia psicológica sobre el trabajador, tanto por uno o por varios compañeros. Cuando el acoso se produce por el jefe en el trabajo se denomina bossing y las consecuencias para el individuo que está padeciendo este acoso moral son muy similares a las que se producen con el estrés. En este apartado vamos a analizar los derechos y obligaciones que tienen los empresarios y los trabajadores en materia de prevención. Empezamos analizando los derechos de los trabajadores. Los principales derechos que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas son la información sobre las condiciones del trabajo, la consulta y participación, formación del trabajador en los riesgos presentes en el puesto de trabajo, la paralización de la actividad en el caso de riesgo grave e inminente, la vigilancia de la salud del trabajador, el que el trabajador pueda disponer de los medios y de los equipos de protección adecuados. Y por último, se ha de tener especial protección con los colectivos que por circunstancias especiales deban ser protegidos, como pueden ser las personas discapacitadas, las mujeres embarazadas, los menores de edad, etc. Pero los trabajadores también tienen, además de derechos, una serie de obligaciones en materia de prevención. Las principales obligaciones es el uso correcto del material que le proporciona el empresario, como son los equipos de trabajo, los medios con los que desarrolla su actividad, los EPIs o equipos de protección individual, los dispositivos de seguridad. Y por otro lado, deben de informar al empresario si perciben la existencia de algún riesgo y en general contribuir y cooperar con el empresario en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención. Las obligaciones del empresario en materia preventiva
vienen derivadas de los derechos que tienen los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud. Las principales obligaciones que tiene el empresario es realizar la evaluación de riesgos en cada uno de los puestos de trabajo y en todas las actividades de la empresa, proporcionar al trabajador los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección necesarios, informar y formar al trabajador, elaborar un plan de emergencia, adoptar medidas en caso de riesgo grave e inminente, realizar la vigilancia de la salud del trabajador y la protección de los trabajadores especialmente sensibles. Vamos a analizar la obligación del deber de información y formación del trabajador. Deber de información. ¿Sobre qué se tiene que informar al trabajador? Pues sobre los riesgos laborales que hay en su puesto de trabajo, qué medidas se han adoptado para estos riesgos, cuáles son las medidas de emergencia. Esta información se puede hacer directamente de manera verbal o escrita o indirectamente a través de los representantes legales del trabajador. Y por otro lado hay un deber de formación. Este deber de formación es sobre las mismas materias del deber de información. Esta formación tiene que ser adecuada y suficiente dentro o fuera de la jornada laboral, pero si se realiza fuera se tienen que descontar del tiempo de trabajo y siempre de manera gratuita. Una de las principales obligaciones que tiene el empresario en esta materia sería la vigilancia de la salud, que aunque es una obligación empresarial, es voluntaria para el trabajador, aunque esta voluntariedad tiene una serie de excepciones. Por ejemplo, cuando se quiere evaluar el efecto que tiene el trabajo en la salud del trabajador, imaginemos que el trabajador está expuesto a diversos agentes químicos en el medio ambiente de trabajo y se quiere ver si estos están incidiendo en su salud. En segundo lugar, cuando se quiere verificar el estado de salud de un trabajador porque puede constituir un peligro para otras personas, vamos a poner como ejemplo el de un piloto. Recordemos el caso del copiloto de la Germanwings, que no estaba en condiciones de salud mentales para pilotar un avión y que estrelló voluntariamente el avión que pilotaba y en el que fallecieron todas las personas que iban a bordo. Y en tercer lugar, también hay una excepción a esta voluntariedad cuando así se establezca por una disposición legal. Hay que destacar que el acceso a la información médica únicamente se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias y que al empresario no se le puede facilitar el contenido de esa vigilancia de la salud, aunque sí el resultado, es decir, si el trabajador es apto o no es apto para el trabajo. Además, el empresario debe tener una especial protección con los trabajadores especialmente sensibles, como son, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial o alguna enfermedad crónica, las mujeres en periodos de maternidad o lactancia. En materia de contratación mediante empresa de trabajo temporal, las obligaciones en materia de seguridad y salud se dividen. Por un lado, existe una serie de obligaciones que tiene la empresa de trabajo temporal, que son básicamente la información y formación del trabajador y la realización de los reconocimientos médicos. Por otro lado, la empresa usuaria, que es la empresa en la que el trabajador va a desarrollar su trabajo, tiene que informar a la ETT de los riesgos que existen en ese puesto de trabajo y además es el que va a llevar a cabo la prevención y adoptará las medidas de protección del trabajador. El incumplimiento de las obligaciones por parte de empresario y trabajador va a dar lugar a una serie de responsabilidades y sanciones. En el caso del empresario, hay tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil y penal. Vamos a explicar estas responsabilidades con un ejemplo. En un centro de trabajo, en una obra de construcción, el empresario no ha puesto a disposición del trabajador el arnés que éste necesita para llevar a cabo su trabajo. Este trabajador ha sufrido un accidente laboral, se ha roto un brazo y a consecuencia del accidente ha quedado con una secuela de una falta de movilidad en ese brazo.
Vamos a analizar las distintas responsabilidades. En primer lugar, podría haber incurrido en responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque ha incumplido las normas de seguridad y salud laboral y no ha adoptado las medidas preventivas adecuadas. ¿Qué sanción puede tener este trabajador? Pues se le pueden poner desde una multa hasta hacer algún requerimiento de paralizar la obra o cerrar el centro de trabajo. Y además, el trabajador, además de la prestación por incapacidad temporal derivada del accidente de trabajo que le pagará la mutua, percibirá de un 30 a un 50% más a cargo del empresario. En segundo lugar está la responsabilidad civil, que es la que abona de manera económica, compensa los daños y perjuicios que ha sufrido el trabajador o otra persona en este supuesto. En este caso, debido a la secuela que ha sufrido este trabajador, se le indemnizará por el empresario por esa pérdida de movilidad de manera económica por los daños y perjuicios ocasionados. Y por último, si se considera que el no facilitar este arnés ha puesto en grave riesgo la vida y la salud del trabajador, se puede tipificar como un delito penal recogido en el Código Penal, con lo cual se podría condenar al empresario con una pena desde 6 a 3 meses de prisión y una multa de 6 a 12 meses. Pero además, el trabajador también tiene responsabilidad. Estas responsabilidades vienen recogidas en los diversos convenios colectivos. Las sanciones que se establecen para el trabajador pueden ir desde una amonestación verbal o escrita, una suspensión de empleo y sueldo o incluso con la más grave de todas, que sería el despido. Los principales organismos públicos en materia de prevención serían la Organización Internacional del Trabajo, con la creación de los convenios internacionales en materia de seguridad y salud, la Unión Europea, con la creación de directivas, reglamentos y otras disposiciones, y por último, los órganos nacionales, del que destacaríamos el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Las principales normas en materia de prevención, además de los convenios de la OIT y de las directivas de la Unión Europea, concretamente de la directiva del año 89 que obligó a España a crear una ley de prevención de riesgos laborales, serían a nivel estatal la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que fue desarrollada por este reglamento de los servicios de prevención, que regula los distintos servicios de prevención y órganos de prevención en esta materia. También tiene importancia el Estatuto de los Trabajadores. Por último, los convenios colectivos de cada uno de los sectores y los distintos reales decretos de disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Todas las distintas materias de seguridad y salud están especificadas o reguladas mínimamente en estos reales decretos. Por ejemplo, está el Real Decreto de los lugares de trabajo, el Real Decreto de las pantallas de visualización de datos. Entonces, todos estos reales decretos lo que establecen son disposiciones mínimas que se deben cumplir en determinadas condiciones de trabajo. A nivel nacional es la Administración la que tiene la obligación de regular y promover las condiciones de trabajo. Como órganos nacionales cabe destacar la función que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, que lo que hace es estudiar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, analizarlas y promover la mejora de las mismas. Y por otro lado, es muy importante la función de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que lo que va a hacer es vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud. Las especialidades de prevención de riesgos laborales están relacionadas con las condiciones de trabajo y riesgos que hemos visto en el primer apartado de la unidad.
En primer lugar, tenemos la seguridad en el trabajo, que se encarga de eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Estaría también la higiene industrial, que es el conjunto de técnicas que lo que quieren es prevenir la aparición de enfermedades profesionales y lo que hacen es que estudian y valoran los distintos agentes físicos, químicos y biológicos. En tercer lugar estaría la ergonomía, que el objetivo que tiene es adecuar el trabajo a la persona, intentando eliminar o disminuir tanto la fatiga física como la fatiga mental. En cuarto lugar estaría la psicosociología, que estudiaría todos los factores psicosociales que están presentes en el puesto de trabajo y los factores organizativos, y el objetivo es luchar contra la insatisfacción laboral. Y por último estaría la especialidad de la medicina en el trabajo, que es la técnica médica que se dedica a la vigilancia a nivel preventivo de la salud del trabajador, que es la que realizaría los reconocimientos médicos que, como hemos dicho, serían voluntarios para el trabajador con las excepciones que hemos mencionado. Una vez que superes el módulo de IP1, al haber recibido una formación de 30 horas en prevención de riesgos laborales, que es lo que se exige como mínimo para estar capacitado para desempeñar las funciones preventivas de nivel básico, pues podrás desempeñar estas funciones, lo que son las funciones elementales en materia de prevención de riesgos.